Bienvenidos a nuestro video sobre la anquilostomiasis, una enfermedad silenciosa que afecta a millones de personas en todo el mundo. Somos estudiantes de la Universidad Nacional de Chimborazo en la carrera de medicina y nuestro grupo está conformado por Erika Ducci, Andrea Guacho y mi persona, Dayana Gallardo. La anquilostomiasis o ancilostomiasis es una infección parasitaria causada por anquilostomas, principalmente por las especies Ancylostoma duodenale y Necator americanus. Estos parásitos son helmintos, nemátodos que habitan en el intestino delgado de los seres humanos, donde se adhieren a la mucosa intestinal y se alimentan de sangre, lo que puede llevar a una anemia y malnutrición. La infección se transmite principalmente en regiones tropicales y subtropicales con malas condiciones sanitarias. Las larvas de anquilostomas presentes en el suelo contaminado con heces humanas pueden penetrar la piel de las personas, generalmente a través de los pies descalzos, y de esto se hablará posteriormente. En cuanto a su taxonomía, pertenecen al reino Animalia, al filio Nematoda, clase Raptidea, orden Strongylia, familia Ancylostomatidae. Pertenecen a dos géneros, el primero es el género Necator de especie Americanus y el otro es el género Ancylostoma de especie Aduodenale y otros tipos de especies, pero el más prevalente es el Duodenale en humanos. En cuanto a su morfología, primero empezamos con el Necator americanus. Su forma y tamaño, pues es un gusano cilíndrico, alargado y con extremos afilados. Los adultos masculinos miden aproximadamente de 7 a 9 milímetros de longitud, mientras que las hembras son un poco más grandes, midiendo entre 9 a 11 milímetros. Los gusanos adultos son de color blanco grisáceo o rosado, pero pueden parecer rojizos cuando se llenan de sangre. La cabeza de este está ligeramente curvada en comparación con su cuerpo, de ahí el nombre Necator, que significa asesino curvado. La boca está equipada con una cápsula bucal pequeña y semilunar que contiene dos pares de placas cortantes que se utilizan para adherirse a la mucosa intestinal y succionar sangre. En cuanto a su sistema digestivo, pues estos tienen un sistema digestivo completo, comenzando con la boca y terminando en un ano. Se alimentan de sangre, lo que puede provocar anemia en el huésped humano. Los machos tienen una bolsa copuladora prominente en el extremo posterior, utilizada para el apareamiento, como se ve aquí. Y las hembras tienen un útero largo que pueden contener varios miles de huevos, los cuales son liberados en las heces del huésped. En cuanto a los huevos, estos son ovalados, miden aproximadamente de 60 a 70 micrómetros de largo y 35 a 40 micrómetros de ancho. Estos huevos tienen una cáscara delgada y transparente, a través de la cual se puede ver las divisiones celulares en las etapas de desarrollo temprano. Y en cuanto a las larvas, existen dos tipos, que son las larvas raptidoides y las larvas filariformes. Las larvas raptidoides emergen de los huevos en el suelo y miden aproximadamente de 250 a 300 micrómetros de largo. Y las larvas filariformes, que son las infectantes, miden alrededor de 500 a 600 micrómetros de largo y tienen una cutícula más gruesa y un extremo posterior puntiagudo. En cuanto a la morfología del Ancylostoma duodenale, es un gusano nemátodo de cuerpo cilíndrico y alargado. Los machos miden de entre 8 a 11 milímetros de longitud, mientras que las hembras son más grandes, alcanzando entre 10 a 13 milímetros. Los adultos son de color blanquecino o rosado, aunque pueden parecer más oscuros cuando están llenos de sangre. La cabeza tiene una curvatura característica que le da el nombre de ancilostoma, que significa boca curvada. La cápsula bucal es robusta y contiene dos pares de dientes quitinosos que se utilizan para adherirse a la mucosa intestinal del huésped y alimentarse de la sangre. Cuentan con un sistema digestivo completo que va desde la boca hasta el ano y se alimentan principalmente de sangre, lo que, como mencioné, puede causar anemia severa en el huésped. Los machos poseen una bolsa copuladora en el extremo posterior, como vemos aquí, con espículas utilizadas durante la reproducción, mientras que la hembra tiene un útero que puede contener miles de huevos, los cuales igualmente son liberados a través de las heces del huésped. Em, Ahora, en cuanto a los huevos, estos son ovalados, miden aproximadamente 60 a 70 micrómetros de largo y 35 a 40 micrómetros de ancho. Tienen una cáscara delgada y transparente, permitiendo observar la división celular.
Y las larvas igualmente existen dos tipos, las raptidoides y las filariformes. Las raptidoides emergen de los huevos en el suelo y miden alrededor de 250 a 300 micrómetros de largo. Y las filariformes son igualmente la forma infectante, miden entre 500 a 700 micrómetros de largo. Ahora, en cuanto a su epidemiología, esta es prevalente en regiones tropicales y subtropicales del mundo, incluyendo África, el sudeste asiático, América Latina y algunas partes del sur de Europa. Este es más común en América y África, mientras que, el Necator americanus, mientras que el Ancylostoma duodenale predomina en el Medio Oriente, África del Norte, India y partes de China. Se estima que más de 500 millones de personas están infectadas con anquilostomas a nivel mundial, siendo una de las infecciones helmínticas más comunes. Las tasas de infección varían significativamente entre países y dentro de ellos dependiendo de factores como el clima, las condiciones socioeconómicas y prácticas de saneamiento. La falta de acceso a instalaciones sanitarias adecuadas y la defecación al aire libre contribuyen a la contaminación del suelo con huevos de anquilostomas. Y las condiciones cálidas y húmedas favorecen al desarrollo y la supervivencia de las larvas en el suelo. Caminar descalzo en áreas endémicas aumenta el riesgo de infección, y las comunidades con menos recursos y niveles de educación más bajos son las más vulnerables a la infección debido a la falta de conocimiento sobre medidas preventivas. Esta es una causa significativa de anemia y desnutrición en áreas endémicas, afectando principalmente a niños y mujeres embarazadas, lo que puede llevar a retraso en el crecimiento. El ciclo biológico del ancilostoma es que los huevos se excretan en las heces. Si los huevos se depositan en un lugar cálido y humo, sobre tierra sueltan las larvas, eclosionan al cabo de 1 o 2 días. Al cabo de 5 a 10 días, las larvas se vuelven más infecciosas. Cuando entran en contacto con el huésped humano, penetran en la piel y son transportados a través de los vasos sanguíneos hasta el corazón y luego hasta los pulmones. Las secreciones de los pulmones que contienen las larvas se expulsan con la tos y se tragan pasando al estómago. Las larvas llegan al intestino delgado donde maduran hasta convertirse en adultos. Los adultos viven en el intestino delgado, se adhieren a la pared intestinal, se alimentan de sangre y producen huevos. Como observamos en la imagen, el ciclo evolutivo empieza así. Tenemos que en la primera muda, L2 a 48 horas, en la segunda muda de L3 es la infectante, que sería la larva filariforme, y en la 4 las larvas penetran en la piel. Ya. Las vías de transmisión. El ser humano es el único reservorio de Necatos americano y Ancylostoma duodenal. Los ancilostomas pertenecen al grupo de geolmintos, es decir, parásitos que se transportan a través del suelo contaminado, con heces humanas que contienen huevos de estos parásitos. La infección puede adquirirse por el contacto directo de la piel con la tierra, es decir, al andar descalzo, sentarse en el suelo, trabajar con tierra sin guantes de protección, como podemos observar en la imagen, o en menor medida por la ingesta de agua o alimentos contaminados con las larvas viables. Sí, ya. De igual forma aquí vemos los alimentos contaminados, que son las principales vías de transmisión, y el agua contaminada en poblaciones sumamente de pobreza. En cuanto a la patogenia, cuando entran en contacto con la superficie de la piel humana, las larvas liberan sustancias que les permiten migrar activamente por la piel, y estas llegan a los pulmones a través del flujo sanguíneo. Posteriormente, desde los capilares, estos pasan a los alvéolos junto con las secreciones de las vías respiratorias. Estos suben por los bronquios y tráquea hacia la faringe. Al ser deglutidos por la saliva, llegan a su destino final, el intestino delgado, y es allí donde alcanzan la madurez. En caso de una infección por vía oral, las larvas se mudan y se transforman estas en formas adultas. Con sus característicos dientes de quitina cortan la mucosa intestinal y se adhieren a su superficie y empiezan a nutrirse con la sangre del huésped. Aquí podemos ver los pulmones, que están en la migración por vía circulatoria de las larvas hasta el pulmón, la tráquea, laringe y faringe, donde son deglutidas.
Ya, de igual forma aquí vemos que durante la migración por la piel las larvas liberan anticoagulantes, enzimas proteolíticas e inmunomodulares, lo que puede ocasionar síntomas alérgicos locales en los puntos de invasión. Y el tránsito de las larvas por el pulmón puede provocar una reacción tóxico-alérgica. La acumulación de eosinófilos en los pulmones ocasiona la formación de infiltrados inflamatorios como el ancilostoma duodenal. En cuanto a las manifestaciones clínicas de la anquilostomiasis, van a variar dependiendo de la carga parasitaria y el estado de salud del huésped. Estas se van a clasificar en manifestaciones cutáneas, respiratorias, gastrointestinales y hematológicas. En cuanto a las manifestaciones cutáneas, vamos a tener la presencia de una erupción pruriginosa y de una dermatitis. En cuanto a la erupción pruriginosa, va a ocurrir en el sitio de penetración de las larvas en la piel, que como podemos observar en la imagen, se da generalmente en los pies y se va a presentar como una erupción pruriginosa con un trayecto serpeginoso. Además, vamos a tener la presencia de dermatías, que es donde se va a desarrollar en áreas del pie, en donde las larvas han penetrado a la parte cutánea y van a causar una inflamación y picazón. En cuanto a las manifestaciones respiratorias, vamos a encontrar principalmente el síndrome de Laufer, que es durante la migración de las larvas a través de los pulmones, en donde pueden presentarse síntomas de neumonitis. Además, vamos a tener la presencia de eosinofilia pulmonar transitoria, que es decir, que va a haber un aumento temporal de los eosinófilos en los pulmones. En cuanto a las manifestaciones gastrointestinales, vamos a tener principalmente un dolor abdominal, que este va a ser continuamente en el cuadrante inferior derecho, que va a ser similar a una apendicitis, además de náuseas, vómitos, diarrea o estreñimiento y la distensión abdominal y malestar general. Como podemos observar en la imagen, vamos a encontrar principalmente a este parásito en la región abdominal. Y en cuanto a las manifestaciones hematológicas, vamos a salir. En cuanto a las manifestaciones hematológicas, vamos a encontrar una anemia ferropénica, es decir, que va a ser causada principalmente por la pérdida abundante de sangre debido a la succión de la sangre de estos parásitos, que va a ser principalmente en la mucosa intestinal, como podemos observar en la imagen, en la cual se va a presentar como una anemia hipocrónica, que además vamos a tener la presencia de eosinofilia, que va a ser el aumento de los eosinófilos en la sangre que va a estar periférica, y esto va a ser como un reflejo de una respuesta inmunitaria de nuestro cuerpo ante el parásito. Después tenemos las manifestaciones sistémicas, que aquí se va a presentar principalmente debido a la pérdida de sangre constante. Vamos a tener una fatiga y debilidad, que estas van a estar asociadas a la anemia, y un retraso en el crecimiento y en el desarrollo de niños, que esto va a ser debido a una malnutrición y una anemia crónica. Les he presentado en esta diapositiva las manifestaciones clínicas más comunes, que como les mencionaba, los síntomas más comunes van a ser la anemia debido a la pérdida de sangre por acción de este parásito, la fatiga y la debilidad, la pérdida de apetito, el dolor abdominal y la diarrea, además de erupciones cutáneas que van a ser principalmente en el lugar de la penetración de estas larvas. Y por último, vamos a decirle a los pacientes, pedir la historia del paciente, además de los antecedentes de viaje o residencia en áreas que son principalmente endémicas, que como les mencionaba mi compañera, es en regiones tropicales y subtropicales, además de la exposición de suelos contaminados, que es principalmente en personas que tienen trabajos agrícolas o caminar descalzos. En cuanto al diagnóstico, también se ha utilizado exámenes de heces, que estos son principalmente métodos directos, en la cual vamos a poder observar a los huevos de anquilostomiasis en una muestra fresca de heces utilizando un microscopio. Además, vamos a tener el método de concentración, que esta es una técnica muy importante debido al método de flotación y seguimiento, en la cual vamos a poder concentrar a estos huevos de estos parásitos en una muestra de heces fresca.
Además, este método de COATCAS, que es una técnica cuantitativa, la cual nos va a permitir determinar la carga parasitaria, es decir, si es abundante este parásito o es poco este parásito. Ya. También tenemos la prueba hemográfica, en la cual nos va a ayudar a identificar también el conteo de nuestra sangre, en la cual aquí vamos a identificar la anemia, la cual nos va a ayudar a confirmar a este tipo de anemia, que es principalmente una hipocrónica microciliada, que comúnmente es en infecciones sevéricas que producidas por este anquilostomiasis debido a una pérdida de sangre crónica. Además de la eosinofilia, que va a ser el aumento del número de los eosinófilos, que comúnmente esta se va a presentar en infecciones parasitarias. Y para resumirles en sí el procedimiento del diagnóstico, vamos a tener primero la recopilación de la historia clínica, en la cual vamos a preguntarle al paciente si ha presentado estos síntomas o si es que ha estado en zonas tropicales en donde este parásito es comúnmente abundante. Además vamos a hacer un examen físico, la recolecta de la muestra, además de un análisis de laboratorio y la interpretación de los resultados, en la cual vamos a tener como resultado la carga de parasitaria abundante o disminuida de este parásito. En cuanto al tratamiento, tenemos tres medicamentos en los cuales este parásito es sensible. Primero tenemos al albendazol, que este se va a administrar con una dosis única de 400 miligramos. Estos van a actuar inhibiendo a la captación de la glucosa del parásito, la cual va a provocar la inmovilidad y en sí la muerte de este parásito. Después tenemos el mebendazol, que tiene la misma acción que el albendazol, sino que este igual se va a administrar en una dosis única de 100 miligramos y esta en cambio va a ser de un tratamiento más largo, es decir, que se va a aplicar 2 veces al día durante 3 días. Se les recomienda a los pacientes que este medicamento se puedan administrar hasta 5 días, que sería lo más óptimo. Y en sí, igual como les mencionaba, va a tener la misma acción del albendazol, que va a impedir la utilización de la glucosa por parte del parásito y por ende va a inmovilizarse y la muerte de este. También tenemos el parmoato de piratel, que en sí este igual va a ser de dosis única de 100 miligramos sobre kilogramos de peso corporal, que estos van a provocar en cambio una parálisis espátrica en los hematodos, principalmente en este parásito, lo que va a facilitar su expulsión a través de un tracto gastrointestinal. Y gracias, les presentamos la biografía de nuestro trabajo.